en las sombras venecianas del alba del 18 de julio de 1610, cuando la laguna aún guardaba el secreto de la noche y las primeras luces del día apenas rozaban las aguas pestilentes de Porto Ercole, un hombre yacía agonizando en una playa desolada de la costa toscana. No era un noble, ni un príncipe, ni siquiera un gentilhombre de alcurnia. Era algo infinitamente más peligroso, un genio. Michelangelo Merisi da Caravaggio, el revolucionario del pincel que había desafiado a Dios y al diablo con igual audacia, encontraba su final no en la gloria de un estudio real, sino como un fugitivo enfebrecido, perseguido por fantasmas de sangre que él mismo había derramado. Su muerte, envuelta en misterios tan oscuros como los claroscuros que inmortalizaron su nombre, no fue el simple final de un artista, fue la culminación de una vida que había convertido el asesinato en arte y el arte en una confesión de culpabilidad eterna. Caravaggio no murió como los otros grandes maestros del Renacimiento, rodeado de discípulos reverentes y mecenas poderosos. Murió solo, delirando bajo un sol implacable, su cuerpo devastado por la malaria, sus manos, esas manos que habían capturado la luz divina en lienzos inmortales, temblando no de inspiración, sino de fiebre y terror. En sus últimos momentos de conciencia, según testimonios de pescadores locales, balbuceaba nombres. Ranuccio, el joven al que había matado en una partida de pelota que se convirtió en duelo mortal. Giovanni, el modelo que había posado para sus santos y del que se rumoreaba había sido su amante y su víctima. Y más inquietante aún, repetía obsesivamente fragmentos en latín que evocaban el dies irae, el día de la ira divina. Era como si, en su delirio final, todas las muertes que había pintado, todas las víctimas que había creado en el lienzo y en la vida real, vinieran a reclamar su alma en una macabra procesión de venganza póstuma. Pero la verdadera tragedia de la muerte de Caravaggio no residía en sus circunstancias físicas, sino en su timing cruel e irónico. Mientras agonizaba en esa playa olvidada de Dios, en Roma el Papa Paulo había firmado su perdón, revocando la pena de muerte que pesaba sobre él desde el asesinato de Ranuccio Tomassoni 4 años antes. La absolución papal viajaba hacia el sur en la valija de un emisario, pero llegó demasiado tarde para salvar al hombre que había revolucionado el arte sacro, precisamente violando todos los códigos sagrados de su época. Caravaggio murió a los 38 años, en el momento exacto en que podría haber regresado a Roma, reclamado su gloria y pintado las obras maestras que el mundo perdió para siempre. Su muerte fue, en esencia, el último y más cruel de sus claroscuros, la luz de la redención eclipsada para siempre por las sombras de su propia naturaleza destructiva. ¿Fue su final el castigo divino por una vida de violencia y transgresión, o fue la consecuencia inevitable de un alma demasiado grande para los límites de la moralidad humana? Para responder, debemos descender a los abismos de una existencia que transformó la belleza en arma, la fe en blasfemia y la muerte en su musa más constante. Para comprender cómo un genio pudo convertirse en asesino y cómo un devoto pudo blasfemar a través de su propia devoción, debemos regresar al corazón turbulento de la Lombardía del siglo XVI, donde el pequeño Michelangelo Merisi nació en el otoño de 1571 en la ciudad de Caravaggio, de la cual tomaría su nombre artístico. Era un momento de transformaciones convulsas para toda la península italiana. La Contrarreforma católica, lanzada por el Concilio de Trento, había iniciado una cruzada moral e intelectual contra las influencias protestantes, pero también contra las licencias artísticas y las libertades del Renacimiento temprano. El norte de Italia, especialmente Lombardia, se había convertido en un laboratorio de estas tensiones. Por un lado, la riqueza comercial y la sofisticación cultural de ciudades como Milán y Bergamo. Por otro, la presión eclesiástica por un arte más puro, más didáctico, más subordinado a los objetivos pastorales de la Iglesia. La familia Merisi pertenecía a esa clase media artesanal que había prosperado durante el Renacimiento pero que ahora enfrentaba tiempos inciertos. Su padre, Fermo Merisi, era maestro de obras y arquitecto, un hombre que combinaba la habilidad técnica con un cierto estatus social que le permitía codearse con la pequeña nobleza local. Su madre, Lucia Aratori, provenía de una familia de mercaderes de granos,
lo que aseguraba cierta estabilidad económica pero también vinculaba a la familia con los ciclos impredecibles de la agricultura y el comercio. Este origen, ni completamente plebeo ni genuinamente aristocrático, marcaría profundamente la psicología de Caravaggio. Siempre se sintió un outsider tanto entre los artesanos como entre los nobles, una condición que lo llevaría a desarrollar esa mezcla explosiva de arrogancia e inseguridad que caracterizaría toda su vida adulta. La infancia de Michelangelo estuvo marcada por la tragedia de formas que parecían presagiar su destino violento. En 1577, cuando tenía apenas 6 años, una epidemia de peste bubónica devastó la región. La enfermedad, conocida como la Muerte Negra de San Carlos, por coincidir con las reformas del cardenal Carlos Borromeo en Milán, no solo diezmó la población, sino que transformó radicalmente la mentalidad religiosa de la época. Las procesiones penitenciales, los flagelantes, las visiones apocalípticas y la obsesión con la muerte se convirtieron en parte del paisaje cultural cotidiano. Michelangelo, un niño impresionable en años formativos, absorbió estas imágenes de muerte y redención que más tarde resurgiría de manera obsesiva en sus obras religiosas. Pero la peste no solo marcó su imaginación, destruyó su familia. Su padre Fermo murió en octubre de 1577, víctima de la epidemia. Su abuelo paterno murió el mismo día, en una de esas coincidencias terribles que parecían confirmar las teorías sobre la ira divina que se abatía sobre los pecadores. Su tío, que había servido como figura paterna sustituta, murió pocos meses después. En el espacio de un año, Michelangelo había perdido a todas las figuras masculinas de autoridad en su vida, quedando bajo la tutela de su madre viuda y rodeado de mujeres enlutadas que veían en cada nueva tragedia familiar una confirmación de que Dios los había marcado para el sufrimiento. Esta experiencia temprana de pérdida masiva y abandono masculino explicaría, según algunos psicólogos modernos que han estudiado su obra, tanto su obsesión pictórica con escenas de martirio y muerte como su relación problemática con las figuras de autoridad durante toda su vida adulta. La educación artística de Michelangelo comenzó en 1584, cuando su madre lo envió como aprendiz al taller de Simone Peterzano en Milán. Peterzano, que se hacía llamar discípulo de Tiziano, aunque la conexión era más publicitaria que real, dirigía uno de los talleres más prestigiosos de Lombardía. Era un pintor competente pero no excepcional, especializado en obras religiosas que cumplían con las nuevas directrices de la Contrarreforma sin desafiar demasiado las convenciones artísticas establecidas. Su taller era, esencialmente, una fábrica de arte devocional, retablos para iglesias rurales, frescos para capillas privadas, retratos de burgueses prósperos que querían demostrar su piedad y su estatus social simultáneamente. Para el joven Michelangelo, el taller de Peterzano fue tanto una bendición como una prisión. Por un lado, aprendió los fundamentos técnicos que le servirían durante toda su carrera: la preparación de lienzos, la mezcla de pigmentos, las técnicas de sombreado y, crucialmente, el dominio del claroscuro que se convertiría en su sello distintivo. Por otro lado, la atmósfera del taller, dominada por la rutina comercial y la ortodoxia religiosa, chocaba violentamente con su temperamento rebelde y su inteligencia excepcional. Los otros aprendices lo describían como arrogante, solitario y dado a explosiones de ira cuando se le criticaba o cuando se le pedía que siguiera convenciones que consideraba estúpidas o artísticamente deshonestas. Durante estos años formativos, Michelangelo desarrolló dos características que definirían tanto su genio como su perdición. La primera era su obsesión por la verdad visual. Rechazaba cualquier idealización o embellecimiento que no correspondiera exactamente con lo que sus ojos veían. Esta actitud, revolucionaria para su época, lo llevaba a estudiar directamente de modelos vivos incluso para figuras de santos y vírgenes, una práctica que escandalizaba a sus contemporáneos pero que producía una verosimilitud pictórica sin precedentes. La segunda característica era su temperamento violento e impulsivo. Los registros del taller de Peterzano mencionan múltiples incidentes en los que Michelangelo atacó físicamente a otros aprendices, destruyó obras en las que estaba trabajando cuando no le satisfacían,
y desafió abiertamente la autoridad de los maestros cuando consideraba que sus instrucciones eran artísticamente inadecuadas. El contexto social de Milán en la década de 1580 proporcionaba un trasfondo complejo para la formación del joven artista. La ciudad había sido transformada por las reformas de San Carlos Borromeo, quien había muerto en 1584, el mismo año en que Caravaggio ingresó al taller de Peterzano. Borromeo había impuesto una disciplina moral férrea que contrastaba dramáticamente con la tradición más libertina del Renacimiento temprano. Las tabernas fueron reguladas, las casas de juego clausuradas, las fiestas públicas limitadas, y sobre todo, el arte fue sometido a una censura estricta que exigía que cada obra sirviera a un propósito edificante y moralmente instructivo. Esta atmósfera represiva no solo creaba tensiones sociales, sino que generaba una cultura clandestina de transgresión que fascinaba al adolescente Michelangelo. En este ambiente surgieron las primeras obras significativas del joven pintor. Su Niño mordido por un lagarto, pintado probablemente en 1593-1594, revelaba ya las características que lo harían famoso y temido. El realismo brutal, la ausencia de idealización, y sobre todo, una sensualidad que rozaba lo escandaloso. El modelo para esta obra fue, según todas las evidencias, Cecco del Caravaggio, un joven de extraordinaria belleza que se convertiría en su compañero, modelo y posiblemente amante durante más de una década. La relación entre Michelangelo y Cecco estableció un patrón que se repetiría throughout su carrera, la fusión inextricable entre vida personal, sexualidad y creación artística que haría imposible separar al hombre del artista. Los años finales del siglo XVI encontraron a Michelangelo completando su formación pero ya marcado por las tensiones que lo destruirían. Sus primeras obras independientes mostraban un dominio técnico excepcional, pero también una provocación deliberada hacia las convenciones religiosas y sociales de su tiempo. Sus vírgenes tenían rostros de cortesanas, sus santos mostraban músculos de trabajadores, sus ángeles poseían una sensualidad que inquietaba a los devotos tradicionales. Era como si, desde el principio, hubiera decidido que su arte sería una forma de guerra contra la hipocresía religiosa, guerra contra las convenciones artísticas, guerra contra una sociedad que exigía conformidad y recibía blasfemia. Pero, ¿qué fuerzas psicológicas habían forjado este espíritu rebelde? Los biógrafos modernos han señalado que Caravaggio mostraba todos los síntomas de lo que hoy llamaríamos un trastorno de personalidad antisocial. Incapacidad para seguir normas sociales, tendencia a la mentira y el engaño, impulsividad, agresividad, desprecio por la seguridad propia y ajena, y ausencia de remordimiento por las consecuencias de sus actos. Sin embargo, estos mismos rasgos patológicos parecían ser la fuente de su genio artístico. Su incapacidad para aceptar autoridades lo llevaba a revolucionar técnicas pictóricas. Su desprecio por las convenciones lo conducía a innovaciones estéticas. Su fascinación con la violencia y la muerte lo inspiraba a crear imágenes de un poder emocional sin precedentes. A medida que el siglo XVI se acercaba, Michelangelo se preparaba para el salto que definiría su destino. El viaje a Roma, centro del poder papal y mercado artístico más importantes de Europa. Tenía 28 años, dominaba su arte como pocos contemporáneos, pero llevaba en su interior las semillas de una autodestrucción que lo convertiría en el primer artista maldito de la historia moderna. Su genio estaba inextricablemente ligado a su capacidad para la violencia, su devoción religiosa era inseparable de su impulso blasfemo, su búsqueda de la belleza se alimentaba de su familiaridad íntima con la muerte. Roma lo esperaba como una ciudad espera a su conquistador, sin saber que también sería su verdugo. La pregunta que se cernía sobre su futuro como una profecía siniestra era simple pero aterradora. ¿Puede un hombre que ha hecho del asesinato su musa encontrar la redención a través del arte, o está condenado a que su propio genio lo destruya? La llegada de Caravaggio a Roma en 1592 o 1593 marcó el comienzo de la fase más brillante y destructiva de su vida. La ciudad eterna del cambio de siglo era un crisol de contradicciones que parecía diseñado específicamente para nutrir y
simultáneamente, destruir un temperamento como el suyo. Por un lado, Roma era el centro del poder espiritual católico, sede de la Contrarreforma y bastión de la ortodoxia religiosa más férrea. Por otro, era una metrópolis cosmopolita donde confluían aventureros, artistas, cortesanas, mercenarios, diplomáticos, espías y todo tipo de personajes cuyas ambiciones chocaban y se entrelazaban en una danza perpetua de intriga y violencia. Las calles romanas, especialmente después del anochecer, pertenecían tanto a los peregrinos que buscaban la salvación como a los bravos que buscaban gloria sangrienta en duelos clandestinos. Los primeros años de Caravaggio en Roma fueron de una pobreza que rayaba en la miseria. Sin contactos influyentes ni recomendaciones importantes, se vio obligado a trabajar en talleres de segunda categoría, produciendo copias baratas de obras famosas o pintando naturalezas muertas para decorar las casas de mercaderes prósperos pero sin refinamiento artístico. Su orgullo, ya considerable, se vio herido por estas circunstancias. Los relatos de la época lo describen como un joven de una arrogancia insoportable que se negaba a reconocer la autoridad de maestros que consideraba inferiores, pero que se veía obligado a aceptar trabajos degradantes para no morir de hambre. Esta humillación temprana en Roma dejó cicatrices psicológicas profundas que lo acompañarían durante toda su vida. Desarrolló una hipersensibilidad al desprecio real o imaginario, una necesidad compulsiva de demostrar su superioridad, y una tendencia a interpretar cualquier crítica como un insulto mortal que debía ser vengado. El punto de inflexión llegó alrededor de 1594-1595, cuando Caravaggio conoció al cardenal Francesco Maria del Monte, uno de los mecenas más sofisticados y controversiales de Roma. Del Monte era un hombre de gustos exquisitos y moralidad flexible, conocido tanto por su patronazgo artístico como por su vida personal escandalosa. Su palacio cerca de San Luigi dei Francesi se había convertido en un salón donde se reunían artistas, músicos, poetas, filósofos y diversos tipos de intelectuales libertinos que compartían una visión del mundo que mezclaba el refinamiento estético con una transgresión moral deliberada. Para Caravaggio, el ingreso a este círculo representó tanto la salvación económica como la confirmación de sus peores instintos. En el Palacio del Cardenal del Monte, Caravaggio pintó algunas de sus obras más enigmáticas y perturbadoras. Los músicos, el tenedor de laúd y Bacco, revelaban no solo su dominio técnico creciente, sino también una sensualidad que desafiaba abiertamente las normas de la época. Sus modelos, invariablemente jóvenes de extraordinaria belleza física, posaban en actitudes que sugerían una intimidad que iba más allá de la relación profesional entre artista y modelo. La androginia de estas figuras, la carga erótica de sus gestos, y la manera en que Caravaggio capturaba momentos de vulnerabilidad o seducción creaban un arte que funcionaba simultáneamente como devoción estética y provocación sexual. Era como si cada lienzo fuera una confesión encriptada de deseos que la sociedad consideraba inadmisibles. Pero fue con sus primeras obras religiosas importantes que Caravaggio reveló la verdadera naturaleza revolucionaria de su genio. Su San Mateo y el Ángel, para la Capilla Contarelli en San Luigi dei Francesi, pintado en 1599-1600, desató una controversia que definiría el resto de su carrera. Caravaggio había representado al santo como un campesino analfabeto, con los pies sucios y las manos toscas, mientras un ángel andrógino de belleza perturbadora le guiaba la mano para escribir el Evangelio. Para la jerarquía eclesiástica, esta representación era más que una libertad artística. Era una blasfemia que reducía la inspiración divina a una transacción íntima entre un hombre rudo y un ser celestial sospechosamente sensual. La obra fue rechazada, obligando a Caravaggio a pintar una versión más convencional, pero el daño a su reputación estaba hecho. A partir de entonces, sería visto no solo como un artista controvertido, sino como un posible hereje cuyo arte contaminaba los espacios sagrados. Esta controversia reveló una de las características más complejas de la personalidad de Caravaggio, su relación ambivalente con la religión. Por un lado, era indudablemente un creyente sincero, capaz de crear imágenes de santos y mártires de una intensidad espiritual sin precedentes.
Sus Crucifixión de San Pedro, Vocación de San Mateo y Judith decapitando a Holofernes demuestran una comprensión profunda del sufrimiento redentor y del misterio de la fe. Por otro lado, su forma de vivir esa fe era completamente heterodoxa. Para él, lo sagrado no residía en la pureza ideal, sino en la verdad cruda de la experiencia humana. Sus santos tenían rostros de prostitutas. Sus vírgenes mostraban la fatiga de las madres pobres. Sus ángeles poseían la ambigüedad sexual de los adolescentes de la calle. Era una teología visual que afirmaba que Dios se manifestaba precisamente en lo que la sociedad consideraba más bajo, más sucio, más inadmisible. Durante estos años de ascenso artístico, la vida personal de Caravaggio se volvía cada vez más errática y peligrosa. Los registros policiales romanos de la época revelan un patrón escalofriante de violencia que comenzó con altercados menores y evolucionó hacia agresiones cada vez más graves. En 1598 fue arrestado por portar armas sin licencia. En 1600, fue demandado por agredir a un maestro de armas. En 1601, atacó con una espada a un soldado que había criticado su trabajo. En 1603, fue acusado de difamar a otro pintor rival. Cada incidente era más serio que el anterior, como si Caravaggio estuviera probando sistemáticamente hasta dónde podía llegar antes de enfrentar consecuencias realmente graves. ¿Qué alimentaba esta escalada de violencia? Los estudiosos han propuesto múltiples teorías. Algunos argumentan que Caravaggio sufría de lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar, con periodos de creatividad maníaca seguidos por episodios de depresión y autodestrucción. Otros sugieren que su violencia era una forma de autocastigo por deseos sexuales que consideraba pecaminosos. Una tercera teoría propone que la violencia era su manera de afirmar una masculinidad que se sentía amenazada por las sospechas sobre su orientación sexual. Pero quizás la explicación más convincente es más simple y más terrible. Caravaggio había descubierto que la violencia real alimentaba su genio artístico de la misma manera que la violencia pintada había hecho su reputación. Cada pelea, cada herida, cada momento de terror le proporcionaba material emocional que transmutaba en arte de una intensidad que los pintores civilizados no podían igualar. Sus obras de este periodo reflejan esta simbiosis inquietante entre vida violenta y genio artístico. La Judith decapitando a Holofernes, 1598-1602, no es solo una representación bíblica, es el retrato de un asesinato pintado por alguien que conocía íntimamente la mecánica de la violencia. La expresión de horror y determinación en el rostro de Judith, el realismo anatómico de la decapitación, la manera en que la sangre brota del cuello cercenado, todo sugiere una familiaridad con la muerte violenta que va más allá de la imaginación artística. Era como si Caravaggio hubiera necesitado convertirse en asesino para poder pintar asesinatos con tal convincencia. La culminación de esta fase llegó en 1604-1605, con su magistral La muerte de la Virgen, para Santa María de la Scala en Trastevere. Una vez más, Caravaggio había elegido un modelo inadecuado, una prostituta ahogada en el Tíber cuyo cadáver había sido rescatado pocos días antes. Para representar a la Madre de Cristo en su tránsito hacia la gloria eterna, había utilizado el cuerpo de una mujer cuya vida había sido el epítome del pecado y cuya muerte había sido sórdida y anónima. El escándalo fue mayúsculo. La obra fue retirada del altar inmediatamente, considerada no solo artísticamente inapropiada sino teológicamente ofensiva. Sin embargo, para los entendidos, representó la culminación del realismo revolucionario de Caravaggio. Había demostrado que la santidad podía emerger incluso de la más degradada de las humanidades. Para 1605, Caravaggio se había convertido en la figura más fascinante y perturbadora del mundo artístico romano. Sus obras eran buscadas por coleccionistas privados que apreciaban tanto su genio técnico como su capacidad para el escándalo. Su fama se extendía por toda Europa, donde príncipes y cardenales competían por poseer ejemplos de su arte revolucionario. Sin embargo, simultáneamente, se había convertido en una figura cada vez más aislada y peligrosa. Sus antiguos protectores comenzaban a distanciarse, temerosos de las controversias que generaba. Sus colegas artistas lo veían con una mezcla de admiración y terror, reconociendo su genio pero temiendo su impredecibilidad violenta.
La sociedad romana, que inicialmente había tolerado sus excentricidades como el precio inevitable del genio, comenzaba a verlo como una amenaza para el orden público. Los meses finales de 1605 y los primeros de 1606 fueron testigos de un deterioro acelerado en el comportamiento de Caravaggio. Sus ataques de violencia se volvieron más frecuentes y más graves. Su consumo de alcohol alcanzó niveles que preocupaban incluso a sus compañeros de juerga más libertinos. Su aspecto físico mostraba signos del desgaste, tenía ojeras permanentes, temblores en las manos y una palidez que contrastaba con su anterior vitalidad física. Era como si el mismo genio que lo había elevado a la cumbre del arte estuviera consumiéndolo desde dentro. Sus últimas obras de este periodo, especialmente su San Juan Bautista de 1605–1606, mostraban una oscuridad nueva, una melancolía que sugería que el artista intuía que su tiempo se agotaba. El joven Bautista, pintado con el rostro de uno de sus modelos favoritos, tenía una expresión de tristeza profética que parecía reflejar el presentimiento del propio Caravaggio sobre su destino. La pregunta que obsesionaba a quienes lo conocían era si podría controlar sus demonios el tiempo suficiente para completar las obras maestras que su genio prometía, o si su naturaleza destructiva lo arrastraría hacia un final que privaría al mundo de tesoros artísticos incalculables. El año 1606 amaneció como una tormenta que se había estado gestando durante toda la vida adulta de Caravaggio. Los primeros meses transcurrieron en una sucesión de incidentes cada vez más graves que revelaban un hombre al borde de un colapso total. En febrero fue arrestado por agredir a un camarera en una hostería. En marzo, atacó con una raqueta de tenis a un notario que había hecho comentarios despectivos sobre una de sus obras. En abril, se vio involucrado en una pelea callejera que dejó a un oponente gravemente herido. Cada episodio era más violento que el anterior, como si Caravaggio estuviera ascendiendo una escalera de agresión que solo podía terminar en muerte, la suya o la de otros. El contexto social de Roma en 1606 había alcanzado un punto de saturación con respecto a la violencia urbana. El Papa Clemente VIII había iniciado una campaña sistemática para restaurar el orden público, especialmente en los barrios donde la nobleza menor y los artistas se mezclaban con soldados de fortuna, aventureros, y todo tipo de personajes marginales cuyas disputas personales se convertían regularmente en batallas campales. La paciencia papal con los genios difíciles se había agotado, y las autoridades habían dejado claro que ya no tolerarían que el talento artístico sirviera como excusa para el comportamiento criminal. Caravaggio, con su historial creciente de violencia, se había convertido en un ejemplo perfecto de lo que el nuevo orden papal pretendía eliminar. La atmósfera de tensión se intensificó cuando Caravaggio se vio involucrado en una disputa que trascendía el nivel personal para alcanzar dimensiones políticas. Su relación con Lena Antonietti, una cortesana de considerable belleza e influencia, había despertado la ira de Ranuccio Tomassoni, un joven de una familia poderosa que también reclamaba los favores de la mujer. Tomassoni no era simplemente otro bravato romano. Pertenecía a un clan que controlaba monopolios comerciales importantes y mantenía conexiones con figuras influyentes del Vaticano. Su familia había invertido considerablemente en el establecimiento de su reputación como espadachino temible, y la competencia con un simple artista por una mujer era vista como una afrenta intolerable a su estatus social. La rivalidad entre Caravaggio y Tomassoni se desarrolló durante meses a través de una serie de provocaciones mutuas que seguían los rituales codificados del honor masculino en la Roma del siglo XVI. Comenzó con intercambios de miradas desafiantes en las tabernas que ambos frecuentaban. Escaló a comentarios sarcásticos sobre las respectivas habilidades, tanto amorosas como marciales. Progreso hacia desafíos velados y finalmente a amenazas abiertas. Cada etapa de esta escalada fue observada y comentada por la sociedad romana, que sabía por experiencia que tales rivalidades raramente se resolvían sin derramamiento de sangre. Lo que hacía la situación particularmente explosiva era que ambos hombres tenían demasiado que perder para retroceder. Caravaggio no podía permitir que lo consideraran cobarde, lo que destruiría tanto su credibilidad como artista como su atractivo sexual.
Tomassoni no podía tolerar que un artista de origen humilde lo desafiara públicamente sin perder el respeto de sus pares aristocráticos. El enfrentamiento final se gestó alrededor de un juego de pelota que se había convertido en pretexto para resolver disputas de honor. El palacorda, un ancestro del tenis moderno, era popular entre la juventud noble romana no solo como deporte sino como arena para demostrar superioridad física y mental. Los juegos se convertían regularmente en espectáculos donde se apostaba dinero, se exhibían habilidades y se medían reputaciones. Un desafío a jugar palacorda entre rivales conocidos era, efectivamente, una invitación a un duelo encubierto donde las raquetas podían convertirse en armas y los espectadores en testigos de violencia mortal. El 28 de mayo de 1606, en una cancha cercana a Porta Septimiana, se reunieron Caravaggio y Tomassoni junto con sus respectivos seguidores para lo que oficialmente era un partido de palacorda pero que todos sabían que sería algo mucho más serio. Caravaggio, luego acompañado por algunos de sus modelos y ayudantes, jóvenes leales pero sin experiencia real en combate. Tomassoni trajo consigo a miembros de su familia y amigos aristocráticos acostumbrados a las armas y la violencia. El desequilibrio de fuerzas era evidente, pero Caravaggio, en el pico de su arrogancia autodestructiva, parecía creer que su reputación de hombre peligroso sería suficiente para intimidar a sus oponentes. El juego comenzó normalmente, pero la tensión era palpable desde el primer intercambio. Cada punto disputado se convertía en una oportunidad para provocaciones verbales. Cada decisión arbitral era cuestionada con una agresividad que trascendía el ámbito deportivo. Los espectadores, conscientes de que estaban presenciando algo más que un simple juego, se dividieron en bandos que reflejaban las lealtades sociales y personales de la Roma de la época. La atmósfera se cargó hasta volverse insostenible cuando Tomassoni acusó abiertamente a Caravaggio de hacer trampa, una acusación que en el código de honor de la época equivalía a llamarlo mentiroso y cobarde. La explosión final fue inevitable. Según los testimonios reconstruidos por los investigadores papales, Caravaggio respondió a la acusación de Tomassoni arrojándole su raqueta a la cara, gesto que en la etiqueta del duelo constituía una declaración formal de guerra. Tomassoni respondió desenvainando su espada y atacando inmediatamente, seguido por sus compañeros que se lanzaron contra los amigos de Caravaggio. Lo que siguió no fue un duelo elegante entre caballeros, sino una batalla campal caótica donde se entremezclaron raquetas, espadas, puñales y cualquier objeto que pudiera servir como arma. El ruido del combate atrajo a transeúntes que, en lugar de intervenir para separar a los combatientes, se dividieron según sus simpatías y se unieron a la refriega, convirtiendo el encuentro en una de esas batallas urbanas que caracterizaban la Roma de la época. En el caos del combate, con hombres cayendo heridos a su alrededor y la sangre manchando la arena de la cancha, Caravaggio se encontró frente a frente con Tomassoni en lo que se convertiría en el momento definidor de su vida. Ambos hombres, heridos y exhaustos, se enfrentaron con espadas en una lucha que ya no tenía que ver con el honor o la mujer que habían disputado, sino con la supervivencia pura. Los testigos describieron el duelo final como breve pero ferozmente intenso. Caravaggio, a pesar de su falta de entrenamiento militar formal, luchó con la desesperación de un hombre que sabía que su vida dependía del resultado. Tomassoni, más hábil técnicamente pero debilitado por heridas previas, intentó acabar rápidamente con su oponente. El golpe mortal vino de manera inesperada. Según la versión más aceptada, Caravaggio logró esquivar una estocada de Tomassoni y, en el movimiento de contraataque, hundió su espada en la ingle de su oponente, cortando la arteria femoral. La herida, aunque no parecía grave inicialmente, resultó ser mortal. Tomassoni se desplomó, perdiendo sangre a un ritmo que hizo evidente para todos los presentes que su vida se desvanecía rápidamente. En cuestión de minutos, el joven noble estaba muerto, y Caravaggio se había convertido oficialmente en asesino. La reacción inmediata fue el pánico. Los amigos de Tomassoni, enfurecidos por la muerte de su líder, intentaron vengarse matando a Caravaggio en el acto. Los partidarios del pintor,
aterrorizados por las consecuencias legales, trataron de protegerlo mientras organizaban su escape. En medio de la confusión, alguien gritó que se acercaban los guardias papales, lo que dispersó a la mayoría de los combatientes. Caravaggio, herido en la cabeza y sangrando profusamente, fue arrastrado por sus amigos hacia un refugio temporal mientras calculaban sus opciones. Esas opciones eran limitadas y todas terribles. Bajo la ley papal, el asesinato era un crimen capital punible con la muerte, y las circunstancias del homicidio, un duelo público con múltiples testigos, hacían imposible negar los hechos o alegar defensa propia. Más grave aún, la familia Tomassoni tenía la influencia necesaria para asegurar que la justicia fuera no solo rápida sino ejemplar. El Papa Clemente VIII, ya exasperado por la violencia urbana crónica, había prometido públicamente que no toleraría más excepciones para artistas o nobles que se consideraran por encima de la ley. Para Caravaggio, permanecer en Roma equivalía a esperar la ejecución. La huida comenzó esa misma noche. Caravaggio, ayudado por algunos amigos leales y posiblemente por órdenes secretas del cardenal del Monte, abandonó Roma bajo la cobertura de la oscuridad. Llevaba consigo solo las ropas que vestía, algunas monedas y su equipo básico de pintura. Dejaba atrás no solo su carrera triunfal, sino toda una vida, su estudio lleno de obras en progreso, sus modelos y amantes, sus mecenas poderosos, y la ciudad que había sido tanto el escenario de su gloria como el testigo de su caída. El hombre que había revolucionado el arte europeo se convertía, a los 34 años, en un fugitivo cuya cabeza tenía precio y cuyo futuro dependía enteramente de la velocidad de sus piernas y la lealtad de unos pocos amigos. Mientras Caravaggio desaparecía en la noche romana, dejando tras de sí el cadáver de Ranuccio Tomassoni y las ruinas de su propia vida, una pregunta quedaría grabada para siempre en la conciencia de quienes lo conocían. ¿Había sido el asesinato la culminación inevitable de una vida dedicada a la violencia, o había sido el precio terrible que él, genio, había pagado por intentar vivir con la misma intensidad con que pintaba? La respuesta yacía en el futuro incierto que lo esperaba como exiliado, donde descubriría si el arte podía redimir al asesino o si el asesino terminaría por destruir al artista. La huida de Caravaggio de Roma marcó el comienzo de la fase más desesperada y creativamente compleja de su vida. Los 4 años que siguieron al asesinato de Ranuccio Tomassoni fueron un descenso hacia un abismo personal que, paradójicamente, produjo algunas de las obras maestras más sublimes del arte occidental. Como fugitivo con precio en su cabeza, Caravaggio se vio forzado a vivir en los márgenes de la sociedad, dependiendo de la protección de nobles que arriesgaban su propia reputación al albergarlo, y creando arte bajo la presión constante del miedo, la culpa y la posibilidad inminente de captura y muerte. Su primer refugio fue Nápoles, ciudad que técnicamente estaba bajo soberanía española pero que mantenía una autonomía suficiente para ofrecer cierta protección a los fugitivos de la justicia papal. Nápoles en 1606 era una metrópolis tumultuosa de 500,000 de habitantes, la segunda ciudad más grande de Europa después de París. Su población incluía una mezcla explosiva de nobles españoles, mercaderes genoveses, artesanos locales, soldados de fortuna de toda Europa, esclavos africanos y una masa de plebeos cuya pobreza extrema contrastaba violentamente con la riqueza ostentosa de las clases altas. Era un ambiente que, en muchos sentidos, reflejaba el estado interior de Caravaggio, caótico, violento, fascinante y constantemente al borde del colapso. En Nápoles, Caravaggio encontró protección bajo el ala de la familia Colonna, particularmente de Costanza Colonna, marquesa de Caravaggio, cuyo título derivaba precisamente de la ciudad natal del pintor. Esta conexión, que probablemente databa de su infancia en Lombardía, se convirtió en su salvación inmediata. Los Colonna eran una de las familias más poderosas de Italia, con conexiones que se extendían desde Madrid hasta Viena, y la capacidad de ofrecer refugio incluso a alguien perseguido por el Papa. Sin embargo, esta protección tenía un precio. Caravaggio se vio obligado a vivir prácticamente como un prisionero privilegiado, confinado a palacios y villas, incapaz de moverse libremente por la ciudad que lo albergaba.
Fue durante este periodo de confinamiento que Caravaggio experimentó lo que los psicólogos modernos reconocerían como un episodio de depresión mayor. Los testimonios de la época lo describen como un hombre transformado. Donde antes había exhibido arrogancia y agresividad, ahora mostraba una melancolía profunda y una introspección obsesiva. Pasaba horas mirando fijamente al vacío, hablaba poco incluso con sus protectores, y parecía consumido por una culpa que iba más allá del simple remordimiento por el asesinato de Tomassoni. Era como si, en el silencio forzado de su exilio, finalmente hubiera enfrentado las consecuencias de una vida dedicada a la transgresión y la violencia. Sin embargo, este periodo de crisis psicológica coincidió con una explosión de creatividad que produjo obras de una intensidad emocional sin precedentes. Sus 7 obras de misericordia, pintado para la iglesia de Pío Monte de la Misericordia en Nápoles, representó una síntesis extraordinaria de su maestría técnica con una profundidad espiritual que parecía emerger directamente de su sufrimiento personal. La obra, que combinaba múltiples escenas bíblicas en una composición única, mostraba un Caravaggio capaz de encontrar lo sagrado en lo miserable, la esperanza en la desesperación, la redención en el castigo. Era como si el fugitivo hubiera descubierto que el arte podía ser no solo expresión de belleza, sino también instrumento de expiación. Pero la estabilidad relativa de Nápoles no pudo contener por mucho tiempo el espíritu inquieto de Caravaggio. A principios de Sixtino VII, quizás empujado por informes de que agentes papales habían llegado a la ciudad buscándolo, decidió huir nuevamente, esta vez hacia Malta. La elección no era accidental. La isla de Malta, sede de los Caballeros de San Juan, ofrecía un tipo único de refugio. Como estado semi-independiente gobernado por una orden militar religiosa, Malta tenía tradiciones de asilo que podrían proteger incluso a un asesino, especialmente si ese asesino podía demostrar valor para la orden a través de su arte. El viaje a Malta fue peligroso y clandestino. Caravaggio viajó probablemente disfrazado, en una galera que navegó pegada a la costa para evitar encuentros con barcos de las flotas papalo-napolitana. La travesía, que en condiciones normales tomaba pocos días, se extendió durante semanas debido a las precauciones necesarias para mantener oculta la identidad del fugitivo más buscado de Italia. Cuando finalmente llegó a La Valetta en julio de Sixtino VII, Caravaggio se encontró en un mundo que era tanto refugio como prisión, un microcosmos militar donde la disciplina férrea se combinaba con una tolerancia pragmática hacia los pasados violentos de quienes podían servir a los intereses de la orden. Malta en Sixtino VII estaba bajo el gobierno del gran maestre Alof de Wignacourt, un político astuto que comprendía el valor propagandístico de tener al pintor más famoso de Europa trabajando para la orden. Wignacourt, que había luchado en la gran asedio de 1565 cuando los caballeros defendieron heroicamente la isla contra una invasión otomana masiva, tenía planes ambiciosos para hacer de Malta un centro cultural que rivalizara con Roma. La llegada de Caravaggio representaba una oportunidad única para elevar el prestigio de la orden a través del arte, siempre que el comportamiento del artista pudiera ser controlado. El retrato que Caravaggio pintó de Wignacourt se convirtió en una de sus obras más políticamente significativas. Lejos de ser una simple obra de encargo, el retrato funcionaba como una declaración de intenciones. Mostraba al gran maestre no como un noble decadente, sino como un guerrero monje cuya autoridad derivaba tanto de su dedicación espiritual como de su competencia militar. La obra complacía perfectamente los instintos propagandísticos de Wignacourt mientras demostraba que Caravaggio había perdido nada de su habilidad para capturar la esencia psicológica de sus modelos. Era un ejemplo perfecto de cómo el genio artístico podía servir a la vez a la expresión personal y a la necesidad política. Sin embargo, la obra más importante de su periodo maltés fue La decapitación de San Juan Bautista, pintada para el oratorio de San Juan en la Catedral de La Valetta. Esta inmensa obra, la más grande que Caravaggio jamás pintara, representó tanto la cumbre de su maestría técnica como una confesión artística de una culpa que lo consumía. La escena,
representando el momento exacto en que el verdugo decapita al Bautista mientras Salomé espera recibir la cabeza. Estaba pintada con un realismo que sugería familiaridad íntima con la violencia mortal. Más perturbador aún, Caravaggio había firmado la obra con su propia sangre, escribiendo F. Michelangelo, Fra Michelangelo, en la sangre que manaba del cuello del mártir. Era como si hubiera intentado convertir el lienzo en un sacramento de expiación, ofreciendo su propia sangre como precio por la sangre que había derramado. La estancia de Caravaggio en Malta duró aproximadamente un año, durante el cual pareció encontrar cierta paz. Fue admitido como caballero de la Orden, un honor extraordinario que reflejaba el reconocimiento de su genio artístico a pesar de sus crímenes pasados. Por un momento, pareció que había encontrado finalmente un equilibrio entre su naturaleza destructiva y su vocación artística. La disciplina monástica de la orden proporcionaba una estructura que su personalidad caótica necesitaba, mientras que el prestigio de su nuevo estatus le devolvía la dignidad que había perdido como fugitivo. Sin embargo, la tranquilidad aparente ocultaba tensiones que pronto estalarían de manera catastrófica. Caravaggio, a pesar de su nueva investidura como caballero, no había cambiado fundamentalmente. Su temperamento violento, apenas contenido por las restricciones de la vida monástica, comenzó a manifestarse en incidentes cada vez más graves. En agosto de 1608, se vio involucrado en una riña nocturna con un caballero superior en rango, Giovanni Rodomonte Roero, conde de Asti. Los detalles exactos del altercado nunca fueron completamente aclarados, pero las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Caravaggio fue arrestado y encarcelado en las mazmorras del fuerte Sant'Angelo. El encarcelamiento en Malta representó para Caravaggio un regreso al terror y la claustrofobia que había esperado dejar atrás. Las mazmorras de Sant'Angelo, excavadas en la roca viva de la isla, eran conocidas por su humedad opresiva, su oscuridad absoluta y las condiciones que habían quebrado la voluntad de muchos prisioneros. Para un hombre acostumbrado a la luz, tanto literal como metafóricamente, el confinamiento en esas cuevas artificiales fue una tortura psicológica que lo empujó al borde de la locura. Los guardias reportaron que pasaba las noches gritando, no de dolor físico, sino de una angustia que parecía emerger desde las profundidades de su alma atormentada. Lo que hizo la situación aún más desesperante fue la comprensión gradual de que su protector, el gran maestre Wignacourt, no podía o no quería salvarlo esta vez. El incidente con Roero había ocurrido en presencia de múltiples testigos, y la disciplina interna de la orden exigía castigo ejemplar. Más grave aún, los agentes papales habían llegado finalmente a Malta con órdenes específicas de extradición, respaldadas por presiones diplomáticas que ni siquiera la independencia maltesa podía resistir indefinidamente. Caravaggio se dio cuenta de que había llegado al final de su cuerda. Ya no había más refugios, no más protectores poderosos, no más tiempo para huir. Fue en este momento de desesperación absoluta que Caravaggio demostró la misma audacia que había caracterizado tanto su arte como su vida. En octubre de 1608, en una de las fugas más espectaculares de la historia de Malta, logró escapar de las mazmorras aparentemente inexpugnable de Sant'Angelo. Los detalles de la fuga permanecen envueltos en misterio, pero parece haber involucrado la corrupción de guardias, el uso de cuerdas para descender por acantilados y la ayuda de cómplices que tenían una embarcación esperándolo en una cala secreta. La fuga fue tan audaz y bien ejecutada que las autoridades maltesas inicialmente se negaron a creer que hubiera ocurrido, buscando al prisionero en celdas vacías durante horas antes de aceptar la realidad de su escape. La huida de Malta marcó el comienzo de la faz final y más trágica de la vida de Caravaggio. Llegó a Sicilia como un hombre completamente roto, despojado de todas las protecciones que habían hecho tolerable su exilio. Su expulsión deshonrosa de la Orden de Malta había eliminado su último vestigio de respetabilidad social. Los retratos de la época lo muestran envejecido prematuramente, con el cabello canoso, profundas arrugas alrededor de los ojos, y una palidez cadavérica que sugería enfermedad física además del agotamiento espiritual. Era un hombre de 37 años que parecía tener 60,
consumido por fuerzas internas que su propio genio había desatado. En Sicilia, Caravaggio encontró refugio temporal en Syracuse, protegido por Mario Miniti, un amigo de su juventud que se había establecido como pintor local. Miniti, que había posado para algunas de las obras más famosas de Caravaggio durante sus años romanos, now dirigía un taller modesto pero próspero que servía a la nobleza siciliana. La reunión entre los dos hombres fue emotiva pero también reveladora. Miniti se había convertido en un artista respetable y próspero, integrado en la sociedad local, mientras que Caravaggio era un fugitivo que arrastraba muerte y escándalo a donde fuera. A pesar de su estado físico y psicológico deteriorado, Caravaggio continuó pintando con una intensidad que rayaba en la obsesión. Su Entierro de Santa Lucia, para la iglesia de Santa Lucia al Sepolcro en Syracuse, mostró una evolución dramática en su estilo. Las figuras se habían vuelto más esquemáticas, los contrastes de luz más extremos, y la atmósfera general más sombría y apocalíptica. Era como si el pintor, consciente de que su tiempo se agotaba, hubiera decidido destilar su arte hasta su esencia más pura, eliminando cualquier elemento decorativo o accesorio para concentrarse únicamente en la expresión de la condición humana en su momento más vulnerable. Su estancia en Syracuse duró apenas unos meses. Los rumores sobre su presencia se extendieron rápidamente, y pronto comenzaron a llegar noticias alarmantes sobre agentes papales que interrogaban a comerciantes y viajeros sobre un pintor fugitivo. Caravaggio, presa del pánico, huyó hacia Messina, donde esperaba encontrar protección entre los comerciantes genoveses que controlaban gran parte del comercio mediterráneo. La huida fue precipitada y caótica, dejando atrás obras inacabadas y pertenencias personales que nunca recuperaría. En Messina, Caravaggio vivió sus últimos meses de productividad artística significativa. Alojado en una pensión modesta cerca del puerto, trabajaba durante las horas de la madrugada para evitar ser visto, pintando a la luz de velas con una urgencia desesperada. Su resurrección de Lázaro y adoración de los pastores de este periodo muestran una técnica cada vez más libre y expresiva, como si el pintor hubiera abandonado cualquier preocupación por el acabado perfecto para concentrarse únicamente en la comunicación emocional directa. Las pinceladas se volvieron más gruesas y visibles, los contornos menos definidos, y el efecto general más impresionista y moderno de lo que cualquier contemporáneo había intentado. Pero incluso Messina se volvió insegura cuando, en julio de 1609, Caravaggio fue atacado por asaltantes desconocidos frente a la hostería del Ceriglio. El ataque, que le dejó heridas graves en el rostro y casi le costó la vista del ojo izquierdo, nunca fue completamente explicado. Algunos historiadores sugieren que fueron sicarios enviados por la familia Tomassoni para vengar el asesinato de Ranuccio. Otros proponen que fueron agentes papales que intentaron capturarlo vivo pero encontraron más resistencia de la esperada. Una tercera teoría sugiere que fue el resultado de una disputa local sobre dinero o mujeres que había escalado hacia la violencia. Lo que es indiscutible es que el ataque le demostró a Caravaggio que ya no estaba seguro en ningún lugar de Italia. La herida facial, además de ser físicamente debilitante, tuvo un impacto psicológico devastador. Para un hombre cuya identidad estaba tan íntimamente ligada a su capacidad visual, el daño al ojo representaba una amenaza existencial que lo sumió en una depresión aún más profunda. Los testimonios de la época lo describen como paranoico hasta el punto de la locura, viendo enemigos en cada sombra, interpretando cada mirada como una amenaza, incapaz de dormir sin pesadillas que lo hacían gritar en la noche. Era un hombre completamente roto, mantenido vivo únicamente por una voluntad de hierro y la esperanza cada vez más tenue de obtener el perdón papal que le permitiría regresar a Roma. Fue durante este periodo de crisis que Caravaggio tomó la decisión que sellaría su destino, intentar un regreso a Nápoles para negociar personalmente su perdón. Había recibido noticias, transmitidas por intermediarios, de que el cardenal Gonzaga estaba dispuesto a interceder por él ante el Papa Paulo V, pero solo si podía demostrar su arrepentimiento a través de una obra maestra que sirviera a los intereses de la Iglesia. Era una oportunidad desesperada,
pero representaba su única esperanza de escapar del ciclo de huida y persecución que había dominado los últimos años de su vida. El regreso a Nápoles en el otoño de 1609 marcó el comienzo del último acto de la tragedia de Caravaggio. La ciudad que había sido su primer refugio se había convertido ahora en un lugar tan peligroso como cualquier otro. Los rumores sobre su paradero se extendían como fuego, atrayendo tanto a cazarrecompensas como a curiosos morbidos que querían ver al famoso pintor asesino. Su apariencia física, devastada por años de estrés, enfermedad y violencia, lo convertía en una figura espectral que provocaba tanto fascinación como repulsión. Los niños de la calle lo seguían a distancia, susurrando su nombre como si fuera una leyenda viviente del inframundo artístico. En Nápoles pintó lo que serían sus últimas obras, incluyendo David con la cabeza de Goliat, un autorretrato disfrazado en el que su propio rostro aparecía como la cabeza decapitada del gigante. La obra funcionaba como confesión, autoacusación y súplica de perdón simultáneamente. Era como si Caravaggio hubiera intentado pintar su propia muerte como precio por sus crímenes, ofreciendo simbólicamente su cabeza como había ofrecido anteriormente su sangre en Malta. La intensidad psicológica de la obra era tan abrumadora que incluso sus protectores napolitanos se sintieron incómodos al contemplarla, como si hubieran presenciado un suicidio artístico en tiempo real. Los últimos meses de 1609 y los primeros de 1610 transcurrieron en una agonía de espera y desesperanza crecientes. Las negociaciones para su perdón papal avanzaban con una lentitud exasperante, complicadas por la burocracia vaticana, las objeciones de la familia Tomassoni y la reluctancia del Papa a establecer precedentes que pudieran interpretarse como lenientes hacia el crimen violento. Mientras tanto, Caravaggio vivía como un prisionero en su propio refugio, incapaz de salir durante el día, dependiendo de la caridad de unos pocos amigos leales, y consumido por una ansiedad que lo mantenía despierto la mayor parte de las noches. La salud de Caravaggio, que había sido robusta durante la mayor parte de su vida, comenzó a colapsar bajo el peso acumulado de años de estrés, mala alimentación y posiblemente enfermedades venéreas contraídas durante sus años más libertinos. Desarrolló fiebres recurrentes que lo dejaban delirante durante días, problemas digestivos que lo mantenían en un estado de debilidad constante, y temblores en las manos que comenzaron a afectar su capacidad para pintar con la precisión que había caracterizado su obra anterior. Era como si su cuerpo, después de años de absorber el castigo de una vida vivida al límite, finalmente se hubiera rendido a la autodestrucción que su mente había estado orquestando durante décadas. En julio de 1610, llegaron finalmente noticias que parecían ofrecer salvación. El Papa Paulo había firmado su perdón, revocando la sentencia de muerte que pesaba sobre él desde el asesinato de Tomassoni. Sin embargo, el perdón venía con condiciones. Caravaggio debía presentarse personalmente en Roma, entregar ciertas obras específicas como gesto de contrición, y aceptar un periodo de penitencia pública que demostraría su arrepentimiento genuino. Para un hombre orgulloso que había pasado 4 años huyendo de la justicia papal, estas condiciones representaban tanto una liberación como una humillación final. Con una mezcla de esperanza desesperada y resigne despair, Caravaggio se preparó para lo que esperaba sería su último viaje como fugitivo. Reunió sus pocas posesiones, incluyendo 3 pinturas que había completado especialmente para su presentación papal, y se dirigió hacia el puerto de Nápoles para buscar pasaje hacia Roma. Sin embargo, el destino, que había sido su perseguidor implacable durante toda su vida adulta, tenía preparada una última y cruel ironía. El barco en el que viajaba fue desviado por mal tiempo hacia la pequeña ciudad de Porto Ercole en la costa toscana, un lugar tan insignificante que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas de la época, pero que se convertiría en el escenario de su final. El clímax de la muerte de Caravaggio comenzó de la manera más prosaica posible, con una confusión burocrática en un puerto menor que se transformó en pesadilla mortal. Al desembarcar en Porto Ercole el 16 de julio de 1610, fue arrestado por guardias locales que lo confundieron con otro fugitivo buscado por las autoridades españolas.
A pesar de sus protestas y de mostrar los documentos que confirmaban su perdón papal, fue encarcelado en las condiciones primitivas y insalubres de la prisión local, un edificio de piedra sin ventilación donde se hacinaban criminales comunes, deudores y vagabundos en condiciones que desafiaban cualquier estándar de humanidad básica. Durante 2 días, Caravaggio permaneció en esa prisión infecta, durmiendo sobre paja podrida, bebiendo agua contaminada y respirando aire viciado por los desecos corporales de docenas de prisioneros. Su salud, ya comprometida por años de estrés y enfermedad, se deterioró rápidamente en esas condiciones. Desarrolló fiebre alta, diarrea severa y delirios que lo hacían gritar nombres del pasado durante las horas nocturnas. Los otros prisioneros, inicialmente hostiles hacia el forastero que hablaba con acento romano, gradualmente se dieron cuenta de que estaban presenciando la agonía de alguien cuya fama trascendía sus circunstancias actuales. Cuando finalmente se aclaró la confusión de identidad y Caravaggio fue liberado, ya era demasiado tarde. El daño físico causado por su encarcelamiento se había combinado con su estado previo de debilidad para crear una crisis médica que las condiciones primitivas de Porto Ercole no podían tratar. Liberado pero gravemente enfermo, se dirigió tambaleándose hacia la playa, buscando tal vez la limpieza del mar o simplemente un lugar donde pudiera morir en paz, lejos de las miradas curiosas y hostiles de los lugareños que lo vean como una curiosidad mórbida. La playa de Porto Ercole donde Caravaggio pasó sus últimas horas era un lugar de desolación que parecía apropiado para el final de una vida marcada por la tragedia. Arena gris mezclada con restos de pesca, agua turbia que olía a algas podridas, y un sol implacable que convertía la orilla en un horno natural donde incluso los insectos buscaban refugio. Solo excepto por algunos pescadores locales que lo observaban desde lejos con mezcla de curiosidad y disgusto, Caravaggio experimentó lo que los médicos modernos reconocerían como los síntomas finales de la malaria cerebral: fiebre altísima, delirios violentos, convulsiones y gradual pérdida de conciencia. En sus momentos finales de lucidez, según los testimonios de los pescadores, que fueron los únicos testigos de su muerte, Caravaggio balbuceaba en una mezcla de italiano, latín y lo que sonaba como oraciones fragmentadas. Repetía obsesivamente el nombre Ranuccio, como si después de 4 años el fantasma de su víctima hubiera venido finalmente a reclamarlo. Pero más inquietante aún, describía visiones de sus propias pinturas cobrando vida, santos que bajaban de los altares para acusarlo, mártires que mostraban sus heridas como evidencia de sus crímenes, vírgenes que apartaban la mirada con horror y disgusto. Era como si, en su delirio final, todas las imágenes sagradas que había creado se hubieran convertido en jueces implacables de su vida pecaminosa. El momento exacto de la muerte llegó al amanecer del 18 de julio de 1610, cuando el sol naciente iluminó el rostro de un hombre que había pasado su vida capturando la luz divina y que ahora se apagaba en la oscuridad de su propia culpa. Los pescadores reportaron que su último acto consciente fue extender la mano hacia el cielo, como si tratara de alcanzar algo invisible, o como si estuviera pintando un último claroscuro en el aire vacío. Luego, su mano cayó sobre la arena, y Michelangelo Merisi da Caravaggio se convirtió en historia. La ironía final de su muerte se reveló pocas horas después, cuando un mensajero papal llegó a Porto Ercole con la confirmación oficial de su perdón y instrucciones para escoltarlo de regreso a Roma con todos los honores. El perdón que había buscado desesperadamente durante 4 años había llegado exactamente 12 horas después de su muerte, una coincidencia tan cruel que incluso los contemporáneos la interpretaron como evidencia de intervención divina. Era como si Dios hubiera decidido que algunos pecados eran imperdonables, o que algunos genios eran demasiado peligrosos para ser redimidos. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente en una tumba sin marca en el pequeño cementerio de Porto Ercole, sin las oraciones rituales o la pompa que correspondían a un artista de su calibre. Los lugareños, aterrorizados por los rumores sobre su vida violenta y su muerte misteriosa, querían liberarse lo más rápidamente posible de la presencia física del hombre que había perturbado su tranquilidad provincial.
En cuestión de días, la ubicación exacta de la tumba se perdió, como si la tierra misma hubiera querido ocultar los restos de un genio que había desafiado demasiado abiertamente las leyes divinas y humanas. La noticia de la muerte de Caravaggio se extendió por Italia con la velocidad característica de los escándalos, pero las reacciones fueron complejas y reveladoras de las tensiones culturales de la época. En Roma, donde había sido tanto celebrado como vilipendiado, su muerte fue recibida con una mezcla de alivio y pérdida. Los círculos eclesiásticos, aunque lamentaban la pérdida de un talento excepcional, expresaron satisfacción de que un ejemplo tan peligroso de genio inmoral hubiera encontrado finalmente su merecido. Los coleccionistas y mecenas, por su parte, inmediatamente comenzaron a especular sobre el valor creciente de sus obras, convirtiendo su muerte en una oportunidad comercial incluso antes de que su cuerpo se enfriara. Entre los artistas, la reacción fue más compleja y emocionalmente cargada. Sus seguidores directos, los Caravaggisti que habían adoptado su estilo y técnica, se encontraron súbitamente huérfanos de un maestro cuya influencia había definido sus propias carreras artísticas. Algunos, como Orazio Gentileschi y Bartolomeo Manfredi, expresaron genuino dolor por la pérdida de un innovador cuyo genio había revolucionado el arte europeo. Otros, especialmente aquellos que habían competido con él por encargos, no pudieron ocultar completamente su satisfacción de que el mercado artístico romano ya no estaría dominado por la presencia abrumadora de un genio cuyo talento había eclipsado a todos sus contemporáneos. El destino de las últimas obras de Caravaggio se convirtió inmediatamente en objeto de disputa legal y especulación comercial. Las 3 pinturas que había llevado consigo como ofrendas para el Papa, incluyendo el David con la cabeza de Goliat que funcionaba como su autorretrato final, desaparecieron en la confusión que siguió a su muerte. Algunos tesoros fueron robados por funcionarios locales, otros vendidos clandestinamente a coleccionistas sin escrúpulos, y algunos simplemente se perdieron en la negligencia general que caracterizó el manejo de su legado material. La dispersión de estas obras finales simbolizó la manera en que el propio Caravaggio había sido fragmentado y dispersado por las fuerzas que su genio había desatado. En los meses que siguieron a su muerte, comenzó el proceso de mitificación que convertiría a Caravaggio en el arquetipo del artista maldito. Las historias sobre su vida se volvieron cada vez más sensacionalistas y menos precisas, mezclando hechos documentados con rumores, especulaciones y proyecciones de las ansiedades contemporáneas sobre la relación entre genio artístico y degeneración moral. Se convirtió en una figura de advertencia utilizada por moralistas que argumentaban que el talento excepcional sin guía espiritual inevitablemente conducía a la autodestrucción, pero también en un héroe romántico para aquellos que veían en su vida una afirmación de la libertad artística contra las restricciones sociales. El legado artístico inmediato de Caravaggio fue la creación de una escuela entera de seguidores que extendieron su revolución estilística por toda Europa. Los Caravaggisti, activos en Roma, Nápoles, Utrecht y otras ciudades importantes, perpetuaron su técnica del claroscuro dramático, su realismo sin concesiones y su tendencia a encontrar lo sagrado en lo profano. Sin embargo, ninguno de ellos pudo igualar la intensidad psicológica que había hecho únicas las obras del maestro, sugiriendo que su genio estaba inextricablemente ligado a las circunstancias extremas de su vida personal. Más profundamente, Caravaggio había alterado permanentemente la relación entre arte y realidad en la cultura occidental. Su rechazo a idealizar sus sujetos, su insistencia en pintar directamente de modelos vivos, y su capacidad para encontrar belleza en la degradación habían establecido nuevos parámetros para lo que el arte podía representar y cómo podía representarlo. Había demostrado que la pintura no tenía que servir únicamente como decoración o instrucción moral, podía funcionar como investigación psicológica, confesión personal y exploración de las contradicciones fundamentales de la experiencia humana. Su influencia en el desarrollo del barroco fue fundamental pero compleja. Aunque su estilo fue adoptado y adaptado por incontables artistas posteriores, su espíritu de transgresión fue gradualmente domesticado por instituciones que valoraban su técnica mientras rechazaban sus implicaciones morales y sociales.
El barroco oficial que dominó el siglo XVII conservó el drama visual de Caravaggio mientras eliminaba su capacidad para la provocación genuina, creando un arte que era espectacular pero fundamentalmente seguro. Pero quizás el legado más duradero de Caravaggio fue la idea misma del artista como figura transgresora, como genio cuya creatividad excepcional justificaba o incluso requería una vida vivida fuera de las normas convencionales. Esta noción, que se convertiría en central para el romanticismo y persiste en concepciones modernas del genio artístico, había sido ejemplificada por primera vez en la vida y muerte de Michelangelo Merisi. Su historia se convirtió en el template para generaciones posteriores de artistas malditos, desde los poetas románticos hasta los pintores bohemios del siglo V y los artistas conceptuales del siglo XV. Sin embargo, la pregunta final que su vida y muerte plantearon permanece sin respuesta definitiva: ¿fue su genio artístico el producto de su naturaleza transgresora, o fue destruido por ella? ¿Podrían haber existido las obras maestras sin los crímenes, la devoción sin la blasfemia, la belleza sin la violencia? Su vida sugiere una respuesta perturbadora, que en el caso de ciertos genios excepcionales, la creatividad y la autodestrucción pueden estar tan íntimamente ligadas que son literalmente inseparables. Caravaggio no murió a pesar de su genio, sino a causa de él, en una playa desolada donde la luz que había capturado en tantos lienzos finalmente se apagó en sus ojos, dejándonos con la pregunta eterna de si el precio del arte trascendente es, inevitablemente, el alma del artista que lo crea.